Como decíamos, desde noviembre del año pasado estamos escuchando y repasando y revisando el tema que Jorge, con tanta gracia del Señor, vino y nos compartió acerca de Jesucristo y todo lo que era y es, ¿verdad?, el querigma apostólico que nos fue compartido. Y hemos ido viendo diferentes aspectos de la obra de Cristo en favor nuestro. Y entonces algunos hemos escuchado de algunos acerca de la preexistencia de Cristo, de su encarnación, de su muerte en la cruz y de su resurrección. Todo esto, mucho de esto en el plano visible, pero también comenzamos a repasar algunos aspectos que ocurrieron en el plano de lo invisible, en el plano del mundo espiritual, y que en realidad ningún hombre vio. Pero no por eso fue menos real, sino todo lo contrario. Como sabemos, el mundo invisible, el mundo espiritual, es superior y trasciende lo material. Esto que nosotros vemos y conocemos es pasajero, pero lo permanente es precisamente lo que no se ve. Y Lito nos hablaba en 2 domingos seguidos, no lo de la televisión, eso fue un anexo, pero nos hablaba entonces de que Cristo, entre las cosas que hizo y que nadie vio, quitó el pecado del mundo. Como dijo Juan, mientras veía venir a Jesús hacia él, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y no es lo único, obviamente, que aconteció en las esferas espirituales, que nadie pudo ver, pero que sí fue real. Yo estaba pensando, ¿quién puede ver? ¿O quién pudo ver cuando Cristo realmente cargó sobre sí mismo los pecados de todos los hombres? ¿Alguien vio a Cristo con una mochila, con algo? ¿Alguien vio los pecados sobre él? No, ¿verdad? Tampoco cuando nosotros nos convertimos y reconocemos a Jesucristo como nuestro Señor y Rey y bajamos a las aguas del bautismo, nadie ve cómo son quitados nuestros pecados. Y aunque algunos miren el agua para ver si queda más oscura, en realidad nadie lo puede ver. Pero es un hecho real, irrefutable, de que realmente, valga la redundancia, nuestros pecados fueron lavados en ese momento, fueron borrados por la sangre del Cordero. Pero hay otros acontecimientos tan trascendentes como este que tuvieron lugar y que nadie vio. Y